Muy bien, buena tarde queridos compañeros de Cuarto Turismo. Pues en este momento vamos a dar inicio a nuestra clase en- y corresponde el tema el pueblo garífuna. Entonces vamos a iniciar rápidamente con este tema. Entonces vamos a pasar a nuestra primera diapositiva. Muy bien. Vamos a ver que el pueblo garífuna, lo que se nos viene a la mente rápido son eh, coloquialmente le decimos los negros. Y vamos a ver que su origen dice que los arahuaco son indios caribes ubicados en el sur de América, en la isla de Yuremein, lo que hoy es San Vicente. Entonces vamos a hallar estas islas a un costado, al lado oriente de los países Venezuela, Brasil, lo que es América del Sur. Entonces vamos a ver de que los arahuaco son como una tribu muy antigua también de esos lugares. Entonces vamos a ver de que esta tribu tienen ese color característico en su piel, color negro, así coloquialmente. Entonces en la isla de San Vicente llegan sobrevivientes de embarcaciones que naufragan. Entonces estos arahuaco es como una tribu indígena y en la isla de San Vicente pues a raíz de la llegada de los españoles que traían un montón, estoy hablando de forma coloquial para que puedan entenderme, traen una serie de embarcaciones de barcos cargados de esclavos. La mayoría de esclavos que trajeron los españoles y europeos, en este caso cuando hablamos de europeos hablamos de ingleses, franceses, españoles y portugueses. Entonces, estos esclavos que venían en estas embarcaciones eran eh, africanos, con descendencia africana. Entonces, en esta isla de San Vicente llegan sobrevivientes de embarcaciones. Hay barcos que naufragan, es decir, que por una u otra razón se accidentan, quedan varados en el océano, pues estos sobrevivientes llegan a San Vicente, a estas islas, las cuales pues van a, después de un cierto tiempo, pues se produce una mezcla de estos, tanto de los arahuacos como de los sobrevivientes africanos. Entonces, aquí podemos ver en este mapa que aquí está San Vicente o Yuremein, como se hace saber por los nativos. Entonces, vamos a ver de que esta isla, aquí llegaban esos sobrevivientes africanos. Entonces, y los arahuacos vivían también por aquí. Es una, un grupo, una cultura de las de la Amazonia. Entonces, vamos a ver, dice que en 1793 San Vicente es invadida por tropas inglesas. Los ingleses, tanto como españoles y franceses, tenían sus colonias aquí en América. En este caso, las islas de San Vicente, eh, otra serie de islas que tenemos por acá, las Granadinas, podemos mencionar uno. Estas islas pertenecían a los franceses, pero llegan estas tropas inglesas y ponen en prisión o los hacen prisioneros a todos estos, esta cultura, estas personas. Entonces vamos a ver de que estos prisioneros, dice, son expulsados a alta mar, los echan totalmente al océano y algunos mueren en ese intento, por lógica que los que no saben nadar, no sabemos nadar, pues por lógica si nos echan al mar, nos echan al océano, pues por lógica vamos a morir. En cambio, si sabemos nadar, pues algún intento vamos a hacer. En este caso, estos prisioneros son expulsados. Entonces vamos a decir de que los arahuaco y los esclavos traídos de África se mezclan y forman los garífunas. Entonces, ya siendo garífunas,
llegan estos ingleses y expulsan a todas estas personas, y estas personas vienen y se ubican primeramente en Roatán, Honduras. Entonces, vemos de que estas personas llegan a Roatán y están un par de años en ese lugar. Más tarde dice, emigran a Belice, van a Belice y siempre tienen un dirigente. Este líder se llama Marcos Sánchez Díaz. En una próxima vamos a hablar de, de este personaje. En este momento vamos a decir de que estos huyen dirigidos por el líder Marcos Sánchez Díaz. Entonces van a Belice. Lo que años más tarde sería, bajan hacia lo que hoy es Livingston. Podemos ver en este mapa, y lo tengo remarcado con color amarillo para que podamos ver de que estas personas llegan a Belice en 1802 y se asientan en lo que hoy es Livingston, Izabal, que es un departamento de Guatemala. Entonces podemos ver de que ahí está Livingston, y ahí está el lugar donde se asientan esta cultura. Muy bien. Dice que los colonos españoles, en este caso españoles, son los que llegaron a estas regiones donde nos corresponde estar, donde estamos. Pues estos españoles también traían esclavos. Si nos damos cuenta, en las clases anteriores hablábamos de que los españoles hicieron un buen tiempo esclavos a los indígenas, pero también hicieron esclavos a otros africanos que traían del otro lado. Iban a hacer conquistas a otras partes del mundo, y traían a estos esclavos, en su mayoría africanos. Entonces traían más. Entonces se hizo otra mezcla de estos garífunas o garinagú. Entonces, y estos van dando origen a grupos más, dice, a otros grupos. Entonces, dice, el 98% de la población garinagú se consideran guatemaltecas. En Guatemala, pues, esa es la región, la única región donde están establecidos. Hay un cierto porcentaje que en otros departamentos de Guatemala haya presencia de garífunas, pero en sí vamos a ver de que están en Livingston, ¿sí? Es como que su punto céntrico. Entonces dice, los garífunas, o garinagú, conforman el 0.5% de la población total, según un censo que se hizo en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, vamos a ver de que los 14.713.763 habitantes para el 2011, que actualmente tenemos alrededor de 20 millones, incluyendo niños, pues vamos a ver de que el 5% de esa población son garífunas. Muy bien. Entonces, en 1996 se decretó por el Congreso de la República de Guatemala el Día Nacional del Garífuna, el 26 de noviembre de cada año, según el decreto 8396. Entonces, en 1996, con los acuerdos de paz, pues se va tomando en cuenta como una cultura guatemalteca en sí. Entonces, va acorde a nuestro curso, a nuestra clase. Muy bien. El idioma, dice que el idioma garinagú fue el resultado de la mezcla de varios idiomas. Dice que los lingüistas indican que tiene el 45% de palabras de origen arahuaco, o sea, su tribu como que esencial, podríamos decirle, 25% de origen cariña o caribe, 15% de origen francés, sí, fueron colonizados en algún momento por franceses, 10% de origen inglés, que también estábamos hablando de una invasión inglesa, y el 5% de origen español. Es decir que el idioma de los garífunos o garinagú es el resultado de la mezcla de 5 idiomas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué es un arawak o un arahuaco. Entonces dice que es un conjunto de lenguas amazónicas, indígenas. Entonces ya decíamos que por allá estaban ese tipo de, hoy en día, indígenas.
Entonces vamos a ver que este grupo de indígenas, su lengua es arawak. Esta lengua es afrodescendiente, o sea, tiene raíces de África. Entonces, su extensión de arawak dice más de 40 lenguas. Haciendo un ejemplo es como Guatemala, ¿sí? Las lenguas mayas les dicen, pero hay una serie de lenguas diversas, diferentes, que forman parte de las lenguas mayas. Entonces es lo mismo con eso. El arawak pues consta más de 40 lenguas. Entonces, ahora en cuanto a lengua cariña, la lengua es una lengua indígena del sur de América, que actualmente se sigue hablando en Venezuela y en Brasil, que también es por el Amazonas. Entonces, por ese río tan caudaloso del Amazonas. Muy bien, vamos a pasar a una diapositiva más. Y vamos a ver que en la cosmovisión garífuna se fundamenta la convicción. Si nos damos cuenta que en cultura maya, pues tiene un tanto de relación. ¿Por qué? Porque dice que estas personas, de esta cultura, privilegia mucho lo que es el infinito, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que sea natural, todo lo que sea la madre tierra, las montañas, los árboles, el agua en todas sus manifestaciones, en fin, todo lo que nos rodea, dice. Entonces privilegia mucho eso. Entonces su cosmovisión dice que estamos rodeados de muchos elementos, los cuales el humano también forma parte de esos muchos elementos. Muy bien, vamos a pasar a una diapositiva más. Y la espiritualidad, dice, los Garinagú creen que el ser humano posee tres almas. Dice que posee tres almas. El Anigi, la fuerza vital de la vida. O sea, el Anigi para ellos es la vida. Si viene la muerte física, el Anigi se diluye. O sea, si la persona muere, eh, el soplo de vida se diluye, se desaparece. Entonces, el siguiente es Wani, el alma nunca abandona el cuerpo. El alma, la esencia del humano, no abandona el cuerpo y siempre está vigilante ante los peligros, dice. Y el Ufurugu resume a los otros dos espíritus y se encuentra en el mundo natural y sobrenatural. Muy bien, eso es en cuanto a la espiritualidad de los garífunas. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra presentación.